Telepacífico presenta en el Oiga, Mire, Lea. El cine y la literatura, bifurcaciones de un mismo camino. Un homenaje a la obra del escritor y director Guillermo Arriaga. Presenta Adriana Santa Cruz. Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos al 9º Festival Internacional de Literatura Oiga, Mire, Lea, aquí en la ciudad de Cali. Hoy con un invitado súper especial que llega de México, Guillermo Arriaga, escritor, cineasta, laureado en distintas ocasiones. Muy merecidos esos aplausos, Guillermo, gracias por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, estábamos ahora fuera de cámaras hablando de la angustia que le da a uno cuando dice tengo que hablar con un hombre que ha sido múltiples veces premiado tanto en cine como en literatura, y pues gente que aquí viene porque le interesa más el cine, otros por la literatura, otros por ambos. Pero decía que Guillermo me ayudó en esa disyuntiva cuando le escuché decir que para él guión no existe, que en el fondo lo que hay es literatura. Y yo quiero que me ayude allí y empecemos la charla por, de una vez, entrarle a esa disyuntiva. ¿Por qué nos dice eso, Guillermo? Porque no cree en el guión y porque todo es literatura. Y se puede parar, sí, señor. Ok, miren, la palabra guión es una palabra muy despectiva, muy peyorativa. Significa hacer una pequeña guía. Yo me tardo entre 2 y 3 años en hacer una obra para cine, le llamo una obra para cine. Antes, si ustedes ven los créditos de las películas, por lo menos en las españolas o en las mexicanas, decía libro cinematográfico. Cuando surge la televisión y los noticieros o noticiarios, como prefieran llamarle, decía inundación, poner imágenes inundación. Se hizo una guía y se quedó la palabra guión, pequeña guía para gente que hace una obra. Ahora me dijeron que están por abrir una maestría en guión, que si colaboraba, dije colaboro si le ponen en lugar de guión, escritura para cine, y en lugar de guionista, escritor de cine. Yo no me tardo 3 años escribiendo una obra para que digan que es una pequeña guía. Sí, claro. ¿Una pequeña guía para qué? Yo pongo el mismo énfasis en escribir un libro que una película. Pongo el mismo cuidado en el lenguaje. Y aparte deben de saber que este es un negocio de seducción. Cuando yo entrego lo que escribo, ahí va a decidir un financiero si va a invertir o no millones de dólares. Ahí va a decidir alguien como un actor o actriz de prestigio si van a entrar o no a la película. ¿Qué director de fotografía? La gente se empieza a aglutinar alrededor de la historia que se va a contar. Y si le hacemos ver a los demás que es simplemente una guía, la gente no va a tener la misma relación con la obra que si sienten que están leyendo una obra para cine. Nunca le dicen a alguien que escribe una obra de teatro, estás haciendo una pequeña guía, ¿cierto? No se le dice. Entonces la palabra en inglés que es screenplay, obra para cine o obra para la pantalla, me parece más justo. Y sí creo que es un trabajo literario el trabajo de escribir películas. Sin embargo, debe haber una técnica para uno u otro, si le puedo llamar técnica o metodología que Guillermo usa. Es decir, si Guillermo se plantea hacer un guión, ¿tiene qué diferencias cuando Guillermo se sienta a hacer un libro? Mira, lo que nos hace diferente es el punto de vista. La novela va a ser siempre en primera persona. Aunque se cuente en una persona omnisciente, siempre es una primera persona, porque el momento que digo Juan pensó, ya es una primera persona. María sintió, ya es una primera persona. Y en cambio el cine siempre es una tercera persona. Aunque yo pongo una voz fuera de cuadro que está narrando, siempre hay una distancia, siempre tengo que ver. Entonces, ¿qué es lo que decide que va a ser una cosa o la otra? El punto de vista. ¿Personajes se trabajan igual, se trabajan distintos? Personajes se trabajan igual, quizás los diálogos no. Hoy lo decía en la mañana a un grupo de estudiantes de comunicación que no pude convencerlos de que se dedicaran a ser dentistas y no la ridiculez de hacer cine.
o contadores públicos o abogados, algo serio. Pero bueno, ya que no los pude convencer, les dije que la mayor parte de nosotros, los escritores, no tenemos sentido del diálogo en el cine. Y tenemos solo 2 horas, por lo general tenemos 2 horas para poder contar la película, y la mayor parte de los escritores quieren contar la historia a través de los diálogos, y le explican. En inglés se dice expositivos, son expositivos, exponen de más. Quizás sea la única diferencia entre en diálogo en la novela nos podemos alargar más, en el cine tenemos solo 2 horas y hay una necesidad de acelerar, de ponerle velocidad. Bueno, muy bien. De todas maneras, yo lo que diría es que cuando veo películas suyas y cuando leo estos libros, es como esta angustia que me empieza a dar aquí, como que va a terminar, o sea, te atrapan. Y creo que eso tiene que ver con algo que también le escuchaste a usted decir: la habilidad está en ser un buen contador de historias, en armar buenas historias. ¿Cómo es eso, Guillermo? ¿Qué se necesita para hacer historias tan buenas que están en un libro o están en una película? Bueno, miren, no sé, ¿hay escritores aquí? Ahí hay 1, 2, Allá hay 2 escritores, 3, 4, 5, 6, van 7. saliendo. Bueno, la mayor parte de la gente que escribe sabe que no es un acto donde yo pueda ejercer plena voluntad. ¿A qué me refiero con que no puedo ejercer plena voluntad? Yo no me puedo meter un año a decir voy a escribir una obra maestra, o voy a escribir la película que se va a ganar, la película que se va a ganar Cannes o el Oscar, o voy a escribir los libros que me van a dar el Nobel. No puedo. Si pudiera, créanmelo, que hace rato que me hubiera ganado el Nobel, pero no se puede. El acto de la creación es un acto que implica un misterio incluso para el propio escritor. Lo que nosotros los escritores hacemos, o por lo menos el tipo de escritor que soy yo, es seguir el dictado del inconsciente. Es el inconsciente el que escribe. Por eso no hay voluntad. Alguna vez un tuitero me dijo: ¿por qué no escribes mejores cosas? Lo invité a tomar un café. Le dije: ¿tú juegas fútbol? Pues, claro. ¿Y por qué no juegas como Messi? Porque no puedo. Exacto, porque yo no puedo escribir obras maestras. Si yo pudiera escribir obras maestras, las escribiría. Mira, Adriana, la historia es como un tigre salvaje, completamente salvaje, y tú entras con una varita y haciéndole shu, shu, shu al tigre, quieres que se meta una jaula. Ahí vas con tu varita. Los grandes escritores meten una vez al tigre a la jaula, 2 veces, pero no siempre. Y hay algo también que nos sucede a los escritores, es que no hay progreso. ¿Qué obra es mejor? ¿100 años de soledad o Memorias de mis putas tristes? 100 años de soledad. García Márquez, vaya que metió el tigre en la jaula. ¿Lo pudo meter siempre en la jaula? No. Entonces, lo que uno hace es un esfuerzo por poner el mayor empeño, la mayor disciplina, el mayor rigor para meter al tigre en la jaula. Pero la mayor parte de las veces el tigre se va a ir a una área completamente inaccesible a ti. Usted establecía una diferencia entre gran escritor y gran narrador. Yo quiero que me explique un poco eso que le escuché allí. Hay unos que son buenos escritores, pero hay unos que son buenos narradores. ¿Cuál es esa diferencia? Ok, tuve la fortuna de ser amigo de un escritor colombiano que es una leyenda, llamado Álvaro Mutis. Sí, un aplauso a Mutis. Y Mutis escribió un libro que decía: hay grandes narradores y hay grandes escritores. El gran narrador es el que no puede uno dejar de leer. Está uno, da vuelta y vuelta y vuelta. El gran escritor es el que dices: escribe de maravilla, qué bruto, pero no da uno vuelta a la siguiente página. Ese es un gran escritor. Yo
hay un escritor que estoy seguro que se va a ganar el Nobel. Y yo digo, este es un monstruo de la escritura. Sin embargo, nunca he podido terminar un libro suyo. Y no importa, no todos los libros se tienen que terminar. Hay libros que se leen hasta cierto momento y lo que ese libro te tiene que entregar, a veces te lo entregan 15 páginas, a veces en 100 páginas, a veces el libro completo. Y suficiente. Y este autor es un gran escritor, pero no es un gran narrador. Y yo creo, de acuerdo a eso que usted me dice, que usted es un gran narrador. Al menos lo que a mí me pasó con estas dos novelas, digamos, vamos a empezar por la que es Premio Alfaguara en el 2020, Salvar el Fuego. O sea, al que no se la ha leído, hay que leerla. Es de esa que lo mantiene a uno que yo no, y es larga, ¿no, Guillermo? Pero uno no puede parar de leerla, porque está hecha de una forma magistral donde uno se involucra con los personajes. Lo mismo creo que me pasó con Extrañas y como decía al inicio, también con los cines. Pero ¿de dónde está esa fuente? ¿Dónde está, no sé, esa inspiración para uno poder hacer ese tipo de literatura y ese tipo de cine que atrapa? No, a lo que quería decir es que no tengo idea cómo hago las cosas. No, en serio. Por eso mucha gente se decepciona de los escritores, porque van a alguna charla creyendo que van a dar misterios de cómo se escribe y el escritor no tiene ni idea de lo que está haciendo. William Faulkner, el gran maestro mío, del Gabo, de Mario Vargas Llosa y de tantas y tantos escritores, decía, yo no me explico cómo yo, un campesino del sur de los Estados Unidos, escribe eso. Alguien me dicta. Igual me pasa a mí. Alguien me dicta. Y lo que hay que hacer como escritor es quedarse callado y no interrumpir a los que te dictan. Y hay que estar sentado ahí para encontrar la obra. Aunque ustedes no lo crean, yo era un atleta. Hace 12 años me preciaba en marcar cuadritos y todo. Llegaron estas 3 novelas, El salvaje, Salvar el Fuego, Extrañas, me dejaron 14 kilos encima y se fueron. Me dejaron ahí hecho un trapo. Vean cómo queda un escritor a los 25 años. Todo destruido. Pero yo vivo vida monacal. Okay. Escribo 12 horas al día. Hay una disciplina. Empiezo a las 4 de la tarde y me duermo a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, y si estoy encarrerado ya no duermo, me sigo de largo. Escribo en taxis, escribo en cafeterías, escribo en aviones, escribo donde puedo, escribo en reuniones con amigos. Soy tan adicto a escribir que estoy escribiendo, no hombre, que se casó tal con… Ah, sí, espérame. Y alguien, no recuerdo quién decía, que las musas solo te encuentran si estás trabajando. Y hay otra cosa muy importante, mis queridos y queridas colegas, no existe el bloqueo creativo. Mi hermana me dio una gran lección, me dijo, no es bloqueo lo que te está sucediendo, es tu inconsciente trabajando a otra velocidad. Está resolviendo el inconsciente a una velocidad y pronto te va a dar la respuesta, pero hay que estar sentado frente a la computadora o como escriban, frente a la máquina de escribir o frente a su… para que esto ocurra en el momento correcto. Sí. Me voy a meter un poco en las novelas. Salvar el Fuego, y voy a traer de pronto también ahí películas, Amores Perros, está en contacto con ese México, ¿no? De cómo habla la gente, que es algo que de pronto en México varía literatura, qué sé yo, José Agustín, Julián Herbert, el propio Juan Rulfo, marca una diferencia al decir, voy a escribir cómo habla la gente. Y está en contacto de lo que está pasando en ese México, ¿no? Y lo bota allí. Pero en Extrañas, usted se va a otro país y a otro siglo. Yo quiero que usted me cuente cómo hizo, porque Extrañas, además, está escrito en palabras que solo existían hasta el siglo XVIII. No tiene palabras posteriores al siglo XVIII.
Y eso me parece que es un esfuerzo y una rigurosidad de parte suya y una disciplina para estudiar. Bárbara, ¿cómo fue ese proceso creativo de Extrañas? ¿Y por qué irse a otro continente? Es que digo yo, bueno, hubiera sido Latinoamérica, pero Londres, 1780. Miren, este fue mi libro, ha sido hasta la fecha mi libro más vendido, entre que es Premio Alfaguara y demás, no sé por cuánto. Y la gente esperaba que hiciera yo una segunda parte de esto. Para alguien que vive de escribir hubiera sido lo más fácil, pero ¿qué sirve una carrera literaria sin riesgo? Entonces, esta historia que tenía en mi cabeza de hace muchos años, yo la pensaba situar en varios lugares y en varias épocas. De hecho, estas eran 5 novelas. Se me ocurrió en un viaje. Yo estaba en un viaje entre Uvalde y Del Río, Texas, cuando de pronto se me ocurrió esta historia. Y tiene que ver con una anomalía, no les voy a hacer spoilers, una anomalía física que solo se presenta cada 200 o 300 años. Esto significa que ha habido entre 12 y 14 individuos con esta anomalía en los últimos 3000 años. Y tenía esta historia, la quería, como era cada 300 años, iba a haber una historia en Mongolia en el año 1000, en Noruega en el año 1440, en Inglaterra en 1781, en México contemporáneo, y iba a escribir una novela en un idioma inventado. Empecé la novela de Mongolia, 50 páginas, 80 páginas de la de México, 40 la de Noruega y unas 12 en el idioma inventado. Pero esta fue la que empezó a crecer. Ahora, yo lo que quiero es, primero, que no se aburran, que quien lea un libro mío, puede ser que lo odie, pero que lo termine, ¿no? El odio, lo dice esta misma novela, es otra forma del amor. Si alguien me dice, odio a Arriaga, pero sigue leyendo, bueno, de alguna manera me quiere. Y esta novela tiene las siguientes particularidades. No usé palabras que van más allá de 1781. No hay un solo qué, aunque, para qué, por qué, no hay ninguna derivación del qué. No hay ningún adverbio terminado en mente y creo que hay 75 puntos en toda la novela. Así es. ¿Por qué hago esto? No. Es una obra maestra. Guillermo. No, espérame, déjame terminar. ¿Por qué hago esto? Porque quiero que cuando ustedes la lean, sientan que están leyendo una obra que no pertenece a este siglo. Quién sabe si al siglo XVIII, pero que es una forma de construir distinta. Escribir sin qué está difícil. A ver, les voy a dar un ejemplo y ustedes construyan mentalmente y quiten los qués. El hombre que vivía junto a mi casa y que ha sido acusado de asesinato ha sido buscado por la policía, aunque hay sospechas de que él no la mató. Quiten el aunque y los qués. Exclusivamente entraron a esta conferencia los escritores más brillantes de Cali. Quiten el exclusivamente. Ahora, hay palabras que yo escogí, que metí aquí, que yo creí que eran viejísimas. Torso. Pues no existía la palabra torso. Apasionante. El ejercicio de la medicina era apasionante. No existía apasionante. Tenía desviada la columna vertebral. No existía vertebral. El consultorio del doctor, no. Bueno, la consulta del doctor, no. El gabinete del doctor, tampoco. Y así 600 palabras. Y esas mismas reglas las hago porque yo lo que quiero es que si ustedes invierten su valiosísimo tiempo y su valiosísimo dinero en una obra mía, por lo menos sientan que hay un esfuerzo por respetarlos a ustedes, lectoras y lectores. Para eso escribo. Guillermo, pero además yo lo leí en Kindle porque me encontraba unas palabras que yo no conocía y me tocaba entrar a ver qué era. ¿Cómo fue ese trabajo? Es decir, usted se piensa decir torso. Primero, ¿cómo supo que no existía? Tenía que tener un diccionario de 1800, de 1780, ¿lo tenía para poder hacerlo? Y segundo, ¿de dónde sacó esas palabras que yo decía, ¿esto qué es? Entonces tocaba parar para poder leer y entender. Bueno, pero no se preocupen, en mi novela anterior, Salvar el Fuego, inventé como 400 palabras.
que ni en el diccionario venían, al menos en esta sí están en el diccionario. Las otras inventé a pasta, sí. Si es palabra, yo la invento. Pero hay una página que se llama Enclave RAE, a quienes escriban, que les sugiero, cuesta 30 euros al año. Ahí te dice cuándo fue la primera vez que hay registro escrito de una palabra. Empieza alrededor del año 900, el año 1000, y el primer diccionario de la Real Academia de la Lengua es de 1780, entonces me quedó perfecto. O sea, si las palabras no venían en ese diccionario o no tenían un registro previo a 1790, que es la fecha que me puse, no la metía. Tuve que usar 2 palabras que no existían y pues me descubrieron. ¿Y esas eran cuáles? Yo no las vi. Una fue un error mío y la otra sí fue a propósito, porque no encontré otra palabra y no les voy a decir cuáles, tómense la molestia de encontrarlas. Bueno, la otra característica de una novela es el tema de los puntos. Entonces debo confesar que arranqué y de pronto seguí derecho y me perdí, dije un momentico, como que en mi mente decía, aquí debía haber un punto, me devolví. Me pasó una vez, Guillermo. De resto, tiene un ritmo el libro que tu cerebro empieza a saber dónde termina una idea, dónde arranca, como que uno pone los puntos y de ahí en adelante no paré. Y tiene completo sentido, porque es que los puntos hacen falta, uno se acostumbra a decir, aquí paro, aquí sigo. Bueno, esta no es así. Pero es maravilloso. Yo dije, yo le tengo que preguntar a Guillermo cómo logró eso. Les voy a contar de qué se trata un poquito, por si no, para que salgan corriendo en masa a comprarla. Es muy bueno, es muy bueno. Es la historia de un joven noble llamado William Burton. Se llama William en honor a 2 de mis escritores favoritos, William Shakespeare y William Faulkner. Ustedes saben, el nombre William, el nombre Guillermo siempre es como de genios, ¿no? Y William, pero no es cierto, esto fue por William Faulkner y William Shakespeare. Y Burton por Richard Burton. No piensen, los que son de mi edad, en el marido de Elizabeth Taylor. Es el gran explorador inglés que descubrió las fuentes del Nilo, que tradujo las 1001 noches, que tradujo para nuestra felicidad el Kama Sutra. Y este joven de 15 años va a heredar una propiedad, calculen 150,000 hectáreas. Es gigante la propiedad y dentro de esa propiedad hay varias aldeas. Y el padre le dice, vas a heredar una fortuna y una propiedad, tienes que ir a recorrer las distintas aldeas junto con el administrador. Y ahí va a recorrer aldea por aldea, hablar con los pobladores, le da una pereza total hacer este recorrido. Y un día, gente muy animosa le cuenta de que están empezando a criar, porque en esa fecha empezó a criarse ganado de leche y ganado de carne. No había ganado de leche y ganado de carne hasta 1780. Lo descubrió un tipo que se llama Robert Blackwell, esa separación. Entonces va a un corral y cuando está viendo las vacas, descubre una figura blanca entre las patas de las vacas y se asoma y no sabe qué es. Se sube a las trancas y el administrador le dice, vámonos, no es nada. Dice, pero ahí hay algo. No es nada. Brinca las trancas y camina y al principio piensa si es un becerro, qué es la cosa blanca que se mueve ahí, y es un ser humano desnudo, encadenado, con candados. Y él dice, ¿qué es esto? Le dice, es un engendro nacido de hombre y mujer. Lo que es un hombre con parálisis cerebral, que tan avergonzada estaba la familia que lo encadenan entre los animales. Dice, este es un ser humano, hijo, si fuera ser humano ya se hubiera muerto, desde que nació está aquí. Él se horroriza, como todos nos horrorizaríamos, y le pregunta si hay más engendros, llamados engendros. Le dice, sí, pero habla con tu papá. Dice, ¿mi papá sabe de esto? ¿Mi padre sabe de este horror? Sí. Lo llevan ahora a donde crean a las gallinas y entre las gallinas está una muchacha regordeta de ojos rasgados, también desnuda, encadenada. Dice, ¿cuántos más hay? Me dice, estos son los que puedes ver, los otros son demasiado horribles. Este muchacho se revela frente a esta ignominia y habla con su padre le dice, no se puede hacer nada, no hablan,
son animales, no te preocupes. No los matamos porque tenemos la duda si llegan a tener algo de humanos, pero realmente son animales. Y a partir de ahí cambia por completo la vida de William Burton y se mete en un trayecto que tiene que ver la amistad, el amor, la ciencia y la medicina y la cirugía del siglo XVIII. Y ahí entro yo a esa temática, ya a saltar de digamos, de las formas al fondo de esa literatura, y arranco ya que usted contó esta historia de Extrañas. Es ese tema frente a la alteridad, frente al otro, que primero nos causa miedo, pero esta humanidad, por ahí por el miedo, va llegando a la exclusión y a lo propio, como bien lo cuenta allí, de violar todos los derechos. Hay ahí, Guillermo, también, porque yo sé que como buen narrador de historias que usted es, este libro lo pone a uno a ir hacia adentro y a cerrar y a decir, wow, ¿qué pasó aquí? Y también a cuestionarse uno, y yo cómo me paro frente al otro que es distinto a mí. Esa temática, ¿por qué, Guillermo? Fue saliendo, y ahí vuelvo a de dónde vienen esas historias, que dice, es que esto es un tema que tengo que tratar, y puede ser un tema del siglo XVIII, pero es un tema súper vigente ahora, y es la alteridad frente a raza, frente a género, frente a política, frente a todo. Ahí es en lo más primario, y es el cuerpo, es la forma, ¿no? Sí, miren, yo por lo general no hago investigación, no investigo de los temas con los que voy a hablar, la mayor parte de las cosas las invento, pero las invento porque la vida me ha estado llevando a varias cosas y sobre eso voy recogiendo poco a poco. Digo, el inconsciente se convierte en el depósito de todo esto. Yo tuve el privilegio, no lo puedo llamar de otra manera, de ser llamado a dirigir documentales sobre personas con capacidades diferentes o discapacidad, como quieran llamarlo. Y entré en un mundo de fuerza, de coraje, de superación, de valentía, pero también de humillaciones, de castigos por simplemente ser diferentes. Primero hice un documental que se llamaba Campeones sin Límites, que casualmente en el avión de México a Panamá y de Panamá a Cali venían 3 atletas de pista y campo, 2 mujeres y un hombre para atletas. Y cuando yo vi cómo superaban estas cuestiones, empecé a admirar, no porque tengan discapacidad, porque luego hay esta cosa de que son angelitos y una serie de palabras cursis, y no debemos de ser condescendientes con la discapacidad. Me hicieron admirarlos por el valor de ser campeones mundiales. Había un muchacho, Juan Ignacio Reyes, que a los 6 años le amputaron una pierna y 2 brazos y se deprimió. Pues imagínense un niño de 6 años al que le cortan una pierna y 2 brazos, y la madre dice, vamos a meterlo a clases de natación, y el papá dijo, se va a ahogar, vamos a meterlo mejor a pintura. Bueno, lo metió a clases de natación, el tipo ganó 6 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Sydney, y a partir de ahí empecé a entrar a este mundo. Luego me tocó dirigir el documental de síndrome de Down. Yo dije, ¿qué estamos haciendo nosotros para incluir a personas con discapacidad en nuestros propios programas? Y llamé a un poeta con síndrome de Down que se llama Javier Pliego, a que él escribiera el documental y entrevistara. Y hizo preguntas que nadie se atrevería a hacer si no fuera una persona que tiene síndrome de Down. Por ejemplo, se sienta con otro muchacho con síndrome de Down, con otro hombre con síndrome de Down, dice, ¿no estás cansado que te vean como monstruo? Y él dice, sí, y yo soy buena persona. ¿Tú eres un monstruo? No, yo soy muy cariñoso, pero somos monstruos. ¿Y te has dado cuenta que cuando venimos con otra persona no nos ven? Le hablan a la otra persona, nunca se dirigen a nosotros. Sí, caray. Y a ti no estás hasta el cansancio que te digan niño con síndrome de Down cuando tienes 36 años. Sí, ya estoy cansado, no soy ni un niño, soy un adulto. Y se fue abriendo, se fue expandiendo mi conocimiento del mundo de la discapacidad. Y la sensibilidad que recoge ahí en Extrañas. Y esto es lo que trae Extrañas, pero, insisto, no les voy a hacer un spoiler
Sí, no. pero todo conduce a estas personas que tienen una anomalía que solo aparecen cada 300 años. Sí, hay que leer el libro. Mire, la muerte y la vida, por supuesto, yo creo que así como en la obra de Guillermo y en muchas otras obras está presente, porque en últimas narrar buenas historias tiene que ver con la vida, ¿no? Y bueno, la muerte, yo insisto, no es su contrario, sino una relación de continuidad. Entre la vida y la muerte está el amor. Y yo quiero hablar de esa otra temática que encuentro tanto en los libros como en las películas. Y amor, y vámonos a toda esta cadena del amor y sexo. Porque está así, tal cual, por ejemplo, en Salvar el Fuego. Sexo. Y está allí, también como una manifestación de amor, como un grito de libertad, también de una mujer de estrato alto que decide enamorarse de un criminal, de un prisionero, que además es intelectual, y bueno, ahí toma decisiones y cambia su vida. Pero podríamos hablar de Salvar el Fuego, pero vuelvo y salto a Extrañas, porque ahí también el amor y este erotismo juega un papel. Y cuando William, que hay una pregunta que quieren saber, ¿qué ser hay allí? ¿Qué es lo que gobierna ese ser de estas extrañas? Y él dice que la puerta, después de una escena en un picnic, hay una escena erótica donde él le da un beso, es cargada de erotismo a estas extrañas. Y él dice, había hallado allí la clave para entender lo complejo de su ser. Y no sé, Guillermo, me hizo preguntar, ¿es el amor el que mueve los hilos de los destinos de los seres humanos de alguna forma? En Salvar el Fuego, clarísimo, y en Extrañas es una puerta para entender, para que William entienda a ese ser. Miren, para empezar, creo que alguna literatura empuja que veamos de soslayo los temas, como que no quiere que los veamos de frente. Muchas novelas, el sexo, hablan como si estuvieran hablando de gimnastas. Montóse como si fuese una amazona. Y entonces su aguijón enhiesto penetróse sus carnes de ondina. Yo creo que cualquier mujer que se respete, si un hombre le dice, mi aguijón enhiesto está a punto de penetrar tus carnes de ondina, se vomitan de la cursilería. La verdad, ¿para qué nos hacemos tontos? No queremos verlo. Miren, siempre he dicho, lo he dicho en varias ocasiones, no quiero decir este libro, cualquier libro. Nosotros toda la vida hemos visto hacia allá, y de pronto llega un libro y conforme lo vamos leyendo nos va empujando y vamos descubriendo otras perspectivas. Y nos sigue empujando y nos hace dar la vuelta 360 grados, y cuando volvimos y vimos todo a nuestro alrededor, dijimos, ah caray, los grandes libros no solamente nos hacen dar la vuelta, nos enseñan qué hay debajo de las cosas, nos llevan a mirar donde no queremos mirar. Y las grandes obras maestras son las que después de ver todo eso, se nos empiezan a meter lentamente y nos empiezan a iluminar parte de nosotros que no imaginábamos. Esa es la función de la literatura. Y estamos acostumbrados a no hablar ni del amor, ni del sexo, ni de la muerte. Cuando yo era niño, teníamos un esqueleto de un ser humano verdadero ahí. Le poníamos sombreros, corbatas, tenía nombre, era hombre por la cadera. Sabíamos que había sido un hombre por la cadera. Pero bueno, crecimos con un muerto al lado. Lo que hace la literatura es, yo pongo aquí un esqueleto, se sacarían de onda un poco, ¿no? Pero ¿qué pasa si traigo al tipo que tiene 4 horas de atropellado y se los cuelgo aquí? Y le empiezan a escurrir la sangre y los jugos y empieza a oler y empiezan a entrar los gusanos por la boca. Eso es lo que tiene que hacer la literatura. Lo que no queremos ver, tenemos que verlo. Por eso me preocupa un poco toda esta cosa de la cancelación. Heriste mi sensibilidad, cancelado. No, de eso se trata, de herir sensibilidades. Porque si no herimos sensibilidades, ¿cómo vamos a cambiar?
Si no enfrentamos lo que más nos duele, ¿cómo vamos a cambiar? Si como sociedad estamos viendo de soslayo las cosas, ¿cómo vamos a cambiar? Michel Foucault decía que el sexo es la gran fuerza transgresora. Igor Caruso dice, no, no es el sexo la gran fuerza transgresora, es el amor. Porque, y lo dice Sigmund Freud en El malestar de la cultura, se empuja un amor heterosexual y monogámico, pero cuando el amor empieza a salirse de esos cánones, empieza a cuestionar profundamente las estructuras de la sociedad. Igor Caruso escribió un libro que se llama La separación de los amantes, que les recomiendo. No es un libro facilito, es un libro denso de psicoanálisis. Pero dice, ¿por qué en una sociedad que se dice defender el amor, los amantes no los amorosos, los amantes, hombre casado con mujer casada, maestro con alumna, etcétera, etcétera, tienen que separarse? Si se supone que estamos en una sociedad que defiende el amor. Entonces, cuestionar también las estructuras en las cuales el amor se construye, diseccionarlas, abrirlas, ver qué tienen por dentro esas estructuras. Y creo que la novela es el único camino, o el arte es el único camino para poder explorarlo. Y creo que hace explosión en Salvar el fuego. Esta es una mujer que todo lo tiene, para quienes no lo han leído, de alta sociedad, con un esposo al parecer ideal, hijos ideales, familia ideal, dueña de un ballet. Decía que el arte que ella hacía a través del ballet técnicamente era perfecto, así como el escritor que tú decías que era técnicamente, pero le faltaba pasión, le faltaba fuerza, le faltaba fuego. Y de pronto va a la cárcel y se encuentra con José Cuauhtémoc, que es este señor que está ahí por un crimen, y se enamoran, y creo que ahí viene esta hoguera. No sé, allí además de eso que me estás planteando, es el amor. Porque sí, hay mucho sexo y contaba así como tú dices, ¿no? No con estas rimbombancias, sino directo. Pero es el amor y Marina logra retar todo lo que era ella. Es un reto también a esa sociedad, es un reto a esas estructuras, como dices tú, un poco conservadoras, frente a la conformación de la familia, frente al amor, frente al sexo. Eso es, y que termina tomando las decisiones más duras de la vida, pero reivindica el amor, ¿no, Guillermo? Sí, miren, más que una reflexión del amor de la protagonista, es una reflexión de los límites que una protagonista, que una mujer puede tener de sí misma. ¿Qué es ese ruido, No sé. Ahora sí empiezo a ser esquizofrénico. Es como si estuviera un avión aquí. Sí. Bueno, el caso es que en Salvar el fuego es una mujer de clase muy alta, millonaria, casada con un financiero muy rico, amiga de millonarios, que es coreógrafa de danza contemporánea. Y sus coreografías son muy lindas, pero son perfectas. Y voy a decir algo al respecto. Augusto Monterroso era un escritor guatemalteco bastante reconocido y daba un taller de literatura, de creación literaria. Y una vez le dijo a uno de sus alumnos, a su texto le sobra perfección. Y aquí pongo un concepto que hasta se me olvidó, creo que es el wabi-sabi, que es el maestro le enseña a su alumno a hacer el jardín más hermoso, y cuando ya está precioso el jardín va y sacude un árbol para que las hojas caigan y le den un pequeño dejo de imperfección. Y eso es lo que a ella le falta. Sus obras son académicamente perfectas, pero no tienen un filo que corte. Y en una de esas la terminan invitando a la cárcel a hacer una coreografía que es bastante ridícula, que se llama El nacimiento de los muertos, que es una reflexión que ella hace sobre la menstruación. Miren, los hombres sacamos posibilidades de seres humanos con singular alegría y hasta dormidos. Y tenemos millones. Ahí tienen a Robert De Niro y Al Pacino a los 80 y tantos años teniendo muchachitos. Las mujeres solo tienen entre 400 y 600 posibilidades de ser madre. Y cuando pierden la posibilidad de ser madre no lo hacen con alegría,
Lo hacen con dolor, con sangre, con cambios de humor, con hinchazón. Es la muerte del ser que pudo ser y ya no es. Y sobre esa reflexión ella hace una coreografía y la lleva a la cárcel, donde conoce a un hijo de un intelectual indígena, activista indígena, que se casa con una blanca, tiene 2 hijos que se parecen a él, pero el tercero le sale con facciones indígenas pero rubio, y lo detesta. Y se detestan tanto que el tipo termina cometiendo parricidio. Pero está entrenado por su padre y educado para estar al más alto nivel intelectual, pertenece a la élite intelectual. Porque hay veces en que me dicen, claro, es la historia de niña rica con hombre pobre. Para empezar, es clase media alta. En México, un crítico, no sé si han visto una película que dice que se llama Amores Perros. ¿Sí? Bueno, no es que a lo mejor, digo, muchos aquí no habían ni nacido cuando salió. Bueno, Amores Perros, el otro día un crítico dice, explota la miseria del pueblo mexicano. Y digo, miseria, cabrón, cada uno duerme en su cuarto y comen carne. Eso es clase media en cualquier país del mundo. Y tienen un perro al que le dan de comer y es un Rottweiler. Eso es clase media. Entonces, cuando dicen el pobre que está en la cárcel, no es pobre, es un intelectual. ¿Quién pertenece a la élite de un país? Los que dominan la economía, los que dominan la cultura. El caso es que ella empieza a descubrir ciertas cuestiones de sí misma con este hombre. Es curioso, pero mucha gente me dice, ay, tus fantasías de mujer rica que se anda con un preso. No saben la cantidad de mujeres que me han buscado para contarme, estoy enamorada de un preso. No, es en serio, te lo juro. Porque me buscan, hola Guillermo, siempre por Instagram, ¿puedo platicar contigo? Sí. ¿Puedes hacer Zoom? Sí, entro al Zoom y deja ver si está mi marido por ahí. Estoy casada y voy a la cárcel. Estoy enamorada de un asesino. Y han surgido varias. O sea, no crean que es así una… El otro día me escribió una escritora que me dijo, te pido una disculpa porque yo creí que exagerabas, pero ahora que he investigado, hay muchas mujeres, porque dicen que son los amantes ideales. No te van a ir a la cafetería a hacerte un show, no van a ir a tu casa a tocarte el timbre, no te van a llamar, no le van a llamar al marido, están ahí encerrados, tú decides cuándo vas, qué haces y a qué horas lo haces. Pero además de velas ahí En televisión en vivo, las ideas que está dando uno. Y un sistema carcelario, además, se deja entrever allí otras temáticas. Por supuesto que no es esta, es la central, pero el narcotráfico, el tema de la corrupción, cómo un presidente puede mover los hilos a favor o no de cierta élite, en fin, hay muchas otras temáticas muy latinoamericanas y por supuesto muy mexicanas que están allí presentes en ese libro, ¿no? Sí, hay varios temas ahí. Para empezar, lo que he descubierto en la vida es no hay crimen sin colusión, punto. Hay crimen porque alguien en las esferas del poder protege al criminal, no hay vuelta de hoja. Eso me lo dijo un jefe de policía de una ciudad, me dijo, mira, es muy fácil, no, en el momento en que el Estado decida acabar de raíz con el crimen se acaba, no se puede contra el poder del Estado. Sin embargo, depende que en México, ¿qué sucedió? Por ejemplo, el Estado federal decide atacar a los narcos y manda a pelear con los narcos, pero en los bajos niveles les decían, ahí vienen, van por la carretera tal, los van a atacar a tal hora, y los protegían. A los niveles municipales, locales, estatales, fueron protegidos estos criminales. Entonces, no basta con que el presidente diga, se acabó. Hay una serie de niveles abajo que tienen que decir, se acabó. Y entonces se estudia el narcotráfico, hay algunas reflexiones sobre el arte. Hay una pregunta que se hacen, ¿ustedes qué harían? ¿Salvar
los originales de Shakespeare, inéditos, jamás publicados, cuando se incendia una biblioteca o la vida del bibliotecario. Yo no tengo la menor duda, La vida tiene que estar por encima del arte. Si alguien piensa salvar los inéditos de Shakespeare, ya se equivocó. Hay que salvar una y otra vez al bibliotecario o la bibliotecaria, siempre. Entonces hay preguntas sobre el arte, hay preguntas sobre la corrupción, hay preguntas sobre el narcotráfico, hay preguntas sobre el amor y hay preguntas sobre el sexo. Recuerdo que en un Zoom una señora panameña me dijo: mira muchachito, le agradecí el muchachito, no hay mujer que tenga más de 2 orgasmos. Le dije: mira muchachita, estás a tiempo de buscarte uno que te lo saque. Un José Cuauhtémoc. Sí, sí hay. Y ahora me lo encontré en Panamá y me dijo: ¿y dónde se lo encuentra uno? Y buscan la cárcel. ¡En Cali! Guillermo, más temas, porque es que uno empieza a mirar temas que van saliendo y este atraviesa también Amores Perros, atraviesa Babel, atraviesa Extrañas, y es lo que yo le llamo como la interdependencia de los seres humanos. A ver, esto que es muy bello en 21 gramos, creo que hay una frase donde él está diciendo, es que parece que la tierra gira y se mueve para que personas que no se conocían se junten y se conozcan. Y estas obras, tanto en el cine como en la literatura suyas, están atravesadas por una cantidad de historias que se interconectan. Me hace pensar a mí un poco como en el karma, ¿no? Que es acción, reacción. Cada cosa que cualquiera de nosotros hagamos tiene una reacción. Hay una vibración que ejerce otras vibraciones y creo que eso es muy presente en su obra. Pero tiene una magia de saber conectar esas historias que arrancan aquí, aquí, aquí y que van llegando al meollo para contarnos un punto. Esa es una frase que no me pertenece, tengo que hacer un reconocimiento al autor de la frase, que es el enorme poeta venezolano llamado Eugenio Montejo, que decía: la tierra giró para acercarnos, giró en sí misma y en nosotros para por fin juntarnos como estaba escrito en el Simposio. ¿Cuántas cosas tienen que pasar para que 2 seres humanos se encuentren? No hablemos de destino, hablemos de la concatenación de circunstancias que son necesarias para que 2 personas se encuentren. Es un misterio ese encuentro. Y dices: ¿por qué en este aquí y en este ahora me encontré esta persona? No necesariamente para el amor, para muchas cosas, hasta para el enemigo, o hasta para la persona que nos va a matar. ¿Qué tal si ahorita saliendo nos atropellan? El mundo giró para que ese encuentro se diera, giró en sí mismo y giró en nosotros. Hay una frase que sacamos de la película que acabo de producir, que dirigieron mis hijos Mariana y Santiago, que decía: el tráiler que te va a matar está circulando en la carretera desde hace 10 horas. ¿No? Por cierto, estoy muy orgulloso de Mariana y Santiago. Cuando me dicen ¿cuál es tu obra favorita?, le digo: Mariana y Santiago. Tiene que ser así, ¿no? Claro. Dirigieron la primera película que escribí en mi vida, que se llama Cielo Abierto, y fueron seleccionados al Festival de Cannes y al Festival de Toronto, lo cual a quienes hagan cine saben lo difícil que es entrar a estos festivales. Estoy muy orgulloso de mis chamacos. Muy bien. Váyanla a ver cuando se estrene. Y de allí, de esa reflexión sobre esos hilos conectores, me preguntaba yo, ¿qué tanto de libre albedrío hay y qué tanto de esos hilos en lo que mueve el mundo y en esta relación humana? ¿Qué tanto? De libre albedrío, ¿qué tanto? No, el libre albedrío existe siempre. Lo interesante es, yo crecí estudiando el existencialismo, mi generación, Marx y los existencialistas y el Che Guevara, eran importantes leerlos. Los existencialistas decían: lo que construye una vida al fin y al cabo son las decisiones que tomas. En las disyuntivas, ¿qué decisión voy a tomar? Y
Nosotros lo sabemos, parece que vamos montados en una motocicleta, a 200 kilómetros por hora y de repente se abre el camino y es izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, es derecha, ¿no? Por cierto, llegando a mi edad, esa motocicleta empieza a ver la pared contra la que nos vamos a estrellar de frente, que se llama muerte. No, en serio, ya empezamos a ver la muerte ahí, empieza uno a verla. Y para alguien que le dedica 4 o 5 años a un libro o una película, digo, tengo que escoger muy bien qué voy a escribir próximamente o porque esas son las disyuntivas. Y es muy rápido, es muy veloz. Y lo que hay que tener claro son las dos alternativas que nos brindaba Milán Kundera en su libro La insoportable levedad del ser, no sé si lo han leído. Hay gente que dice, yo voy hacia allá y para llegar hacia allá tengo que cruzar el río, pero tiene tanto peso que a veces se hunde, porque es una decisión pesada. Y hay gente que es leve, que va flotando y a ver a dónde lo lleva la vida. Las dos son igual de válidas. Yo sí se los puedo decir, desde que tenía 8 o 9 años dije, voy a escribir, voy a hacer películas y voy a venir a Oiga, Mírale. Ya toca ir cerrando, Guillermo. Estos 2 libros, la verdad es que, vuelvo y le digo, no dormí porque no podía parar. Son excelentes historias, son apasionantes. Y me queda debiendo una pregunta que tengo del final de esta, pero como no hago spoiler, porque… Guillermo, simplemente cerrar diciendo muchas gracias porque a través de la ficción nos lleva a la realidad nuestra, a mirar este entorno, este mundo y hacernos preguntas, pero lo más importante, como usted bien lo dijo, a través de la ficción es la realidad de mirarnos nosotros mismos, cómo nos estamos parando frente al mundo, así en su cine y así en su literatura. Y ahí es cuando entiendo cuando usted dice, la literatura es la base de todos. Y cierro con la frase que hace Black en la novela Extrañas, un día más en esta nebulosa llamada vida. Gracias. Muchas gracias, pero creo que acabando la televisión tenemos preguntas y respuestas. Exacto. Seguimos acá, ¿no? Muchas gracias a todos los televidentes de Telepacífico. Hasta una próxima oportunidad. Telepacífico presentó en el Oiga, Mire, Lea. El cine y la literatura, bifurcaciones de un mismo camino. Un homenaje a la obra del escritor y director Guillermo Arriaga. Presenta Adriana Santa Cruz.